Y te invito a buscar en tu Biblia el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén. Dice la Escritura, Apocalipsis, capítulo 3. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de los 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Te invito a que te coloques nuevamente sobre tus pies y que me acompañes a orar al Señor con el temor y la reverencia que debe ser delante de Él y de su palabra. Amado Dios que estás en los cielos, Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, y por tu amor inagotable, hoy estamos, Señor, delante de ti, Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias, Señor, porque estamos hoy en tu presencia, Señor, en la presencia de aquel que es santo, 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 Señor. Padre, estar delante de la presencia tuya, Señor, es un privilegio, Señor, del cual, Señor, tú nos permites, pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios puro y sin mancha, Señor, que delante de ti, Señor, no permites nada inmundo, Señor. Si nosotros hoy nos acercamos a ti, Señor, es solo justificados por la sangre de Cristo, Señor, porque somos malos, Señor, perversos, hemos quebrantado tus leyes, Señor, nos hemos rebelado contra ti, Señor, hemos desobedecido tus mandatos, Señor, y eso nos hace culpables delante de ti, Señor, pero tú nos has dado, Señor, un medio por el cual ser perdonados, Señor, y ser salvos de la ira tuya, Señor, y el único medio, Señor, es a través de Cristo, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor, porque como nos has venido enseñando, Señor, la providencia fue tuya, Señor. Tú diste al Cordero perfecto, Señor, que fue ofrecido como un sacrificio por nuestra salvación, Señor. Aquel que fue justo, obediente en todo y que no merecía el castigo que sufrió, pero pagó por nosotros, para que nosotros hoy nos acerquemos a ti confiadamente, Señor, pero también con el temor de ese Dios que tú nos enseñas a través de tu palabra, ese Dios que a través de su amor nos perdona y nos atrae hacia Él, pero que también castiga a aquel que lo rechaza. Señor, con ese temor nos acercamos a ti, Señor, dándote gracias por tu misericordia, pero reconociendo, Señor, tu grandeza y poder, Señor, para salvar, pero también para castigar, para destruir, para aplastar, Señor, porque tú tienes el poder y la autoridad para hacerla, Señor. Pero te pedimos que en esta noche, quiero pedirte, iglesia, que ores tú mismo al Señor y clames para que hoy su palabra realmente pueda obrar en tu vida, en tu corazón. Es necesario que clamemos al Señor para que su palabra realmente haga su obra en nosotros. Es necesario que oremos para que nuestro corazón no se endurezca al escuchar su voz, como lo dice su palabra. Clama al Señor para que hoy el Señor pueda hablar, pero también que haya disposición en tu corazón para que puedas someter tu vida a lo que está escrito y a lo que Él hable a nosotros en esta noche. Señor, háblanos. Háblanos, Señor. Necesitamos que tú nos hables, Señor, pero también necesitamos la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos del poder de tu Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, Señor. Queremos ser vasijas que tú llenes, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor, misericordia, Dios. No permitas que nuestro corazón, Señor, salga de la misma manera que ha llegado a este lugar, Señor. Que haya cambios en nosotros por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Nos acercamos a ella porque solamente tu palabra, Señor, puede santificarnos, Dios.
En el nombre de Cristo te suplicamos en esta noche, háblanos y haznos obedientes a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, la carta que Cristo le dice en la visión que le da, en la que está y se encuentra y que le permite el Señor al apóstol Juan. Y es la carta dirigida a la iglesia en Sardis. Le dice el Señor a Juan lo que tiene que decir. Le dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Iglesia, la ciudad donde se encontraba esta iglesia es la ciudad de Sardis, por eso esta carta es titulada de esa manera, a la iglesia que se encontraba en esa ciudad. Y lo que vamos a estudiar a continuación es algo muy fuerte que el Señor hace con esta iglesia, pero es necesario de que cada uno de nosotros, al escuchar lo que el Señor nos permita estudiar en esta noche, pueda ubicarse realmente en una serie de posibles estados en la que puede encontrarse cada uno de nosotros, y es por eso que los invité a que realmente oráramos para que su palabra realmente fuera escuchada por nosotros, pero que también estuviéramos en la disposición de que nos sometiéramos a lo que el Señor nos diga el día de hoy. Y siento mucho temor al predicar o al hablar lo que tengo que decirles el día de hoy, tanto por ustedes como también por mí mismo delante del Señor. El día domingo predicaba el pastor algo de que ya el Señor me había mostrado en este pasaje. Era muy posible que yo fuera la persona que predicara el día domingo, pues el pastor estaba un poco indispuesto el día sábado y era la persona que seguía en el orden para predicar. Y antes de esto, el mensaje que venía estudiando y preparando era totalmente diferente a esto. Y el día sábado, pues tenía que estar preparado para el día domingo. Me trasnoché un poco preparando el mensaje que supuestamente iba a traer el día domingo. Y sentí que todavía había mucha necesidad de estudiar para predicar lo que iba a enseñar. Y luego me desperté mucho más temprano el día domingo y estando estudiando, no sé por qué, la verdad llegué a este pasaje, pero sentí de parte de Dios un mensaje directo y era que esto era lo que tenía que predicar a la iglesia. Y aunque primeramente fui yo el confrontado con esto que vamos a estudiar a continuación, quiero que estés muy atento a lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Dice la Escritura: escribe esta carta al ángel de la iglesia Sardis. Muchos estudiosos dicen de que esta carta realmente o este mensaje estaba escrito especialmente para el ángel de la iglesia Sardis. El ángel de la iglesia a Sardis está hablando del pastor que ministraba en esta congregación, pero realmente al leer todo el contexto de este mensaje podemos darnos cuenta de que realmente era un mensaje para la iglesia completa de esa ciudad, como lo vamos a ver más adelante. Y dice: este es el mensaje. Hay un mensaje que el Señor está diciendo, pero luego describe quién está dando este mensaje y no era el apóstol Juan. Dice: este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Aunque no vamos a ondear mucho en lo que significa este Espíritu de 7 aspectos y las 7 estrellas, conformémonos hasta este momento con saber de que está hablando de Cristo, pero también del poder del Espíritu Santo de Dios. Luego dice lo que Cristo quiere decirle a esta iglesia. Dice: yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Dice el Señor inicialmente: yo sé todo. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que el Señor lo sabe todo. No hay nada oculto para el Señor.
si en algún momento hemos llegado a pensar de que podemos hacer algo y ocultarlo ante nuestros hermanos, es solamente ante nuestros hermanos que podemos ocultarlo. Pero al Señor no podemos ocultarle absolutamente nada. De acuerdo a la Escritura, el Señor conoce aún nuestros pensamientos. Cuando van subiendo hacia nuestra mente, ya Él los ha conocido. Y aunque es algo que cada uno de nosotros sé que tiene claro porque conocemos que el Señor es omnisciente y que lo sabe todo, que conoce todo, pero muchas veces parece que fuera para nosotros solamente una historia o una suposición, porque pensamos cada vez que hacemos algo que no agrada al Señor, es como si pensáramos de que el Señor realmente no lo está viendo. ¿O acaso realmente cuando haces algo que no agrada al Señor y que no te están viendo los demás hermanos, te sientes mal porque es el Señor el que te está viendo hacer lo malo? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento cada vez que haces lo malo o lo que no agrada al Señor y que no te están viendo tus hermanos? Cuando no te ve nadie, cuando no te ven ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hermanos, ni tus hijos, ni ningún tipo de persona hablando humanamente, y haces lo que no es correcto delante de Dios, ¿cómo te estás sintiendo? Porque tal vez te sientas bien porque no te ve el hombre, pero lo que el Señor le dice a esta iglesia, y le está hablando a la iglesia, es: yo lo sé todo. Y no solamente le dice yo lo sé todo, dice yo sé todo lo que haces. Y luego le dice que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. El Señor le está diciendo a esta iglesia que tiene fama, o sea, para el mundo exterior esta iglesia tenía apariencia de algo, pero para el Señor era totalmente lo contrario a lo que esta iglesia podría percibir o que podía sentir que el mundo percibía de ella. Para el mundo esta iglesia tenía fama de estar vivo. Y de acuerdo al contexto de lo que vemos en esta carta, era una iglesia que podría aparentar realmente ser espiritual y estar bien delante de Dios. Pero hay algo terrible en lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia, porque le está diciendo: tú crees que estás vivo, pero realmente estás muerto. Y lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia: estás muerto espiritualmente. Está diciéndole: estás muerto y tú en este momento te encuentras condenado. Porque si no hay vida en ti, aunque aparentemente tú creas que la tengas, si no hay vida en ti, realmente en la posición en la que se encuentra esta iglesia, si no hay vida en ella, está condenada. Y aunque parece que fuera general esto de que como si fuera toda la iglesia la que está muerta, ahora vamos a ver que no es así, pero realmente el estado general de esta iglesia apuntaba a estar muerta, y los pocos que estaban vivos iban en el mismo camino de aquellos que ya estaban muertos. Y quiero traer esto a la aplicación a nosotros como congregación en este momento, porque tal vez tú tengas fama en este lugar, tal vez tú tengas fama en la congregación de ser cristiano, tal vez tú tengas fama delante de tu familia de ser cristiano, tal vez tú tengas fama en tu trabajo de ser cristiano, tal vez tú tengas fama en el mundo exterior, tal vez delante de los hombres tú te sientas, porque muchos de ellos hablan de ti como si realmente tú fueras cristiano, pero delante de Dios realmente es posible de que estés muerto. Y quiero que pienses un poco en lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Quiero que pienses en ti mismo, si realmente estás vivo o estás muerto. Quiero que pienses si lo que hay en ti y en tu vida es solo fama de ser cristiano. Porque si es solo fama, el Señor acaba de decir que todo lo sabe. Si es solo fama, pero realmente estás muerto, creo que es tiempo que pienses en lo que estás haciendo con tu vida. El Señor nos ha venido hablando, y sé que no es hace 3 y 4 mensajes. Hace muchos meses el Señor viene llamándonos a hacer una revisión a cada uno de nosotros. Revísate. Cada uno de nosotros debe hacerlo individualmente, íntimamente con el Señor y a través de su palabra. Y
Si le preguntara a cada uno de ustedes al momento de salir y les pidiera que fueran honestos delante del Señor, si les preguntara cuántos han salido a revisarse cuando salen después de cada mensaje que ha hablado el Señor y no el hombre, ¿cuántos dirían me he ido o he salido a revisar mi vida? Ahora, no solo revisar, ¿cuántos han salido a revisarse y luego de que se revisan, identifican cómo están sus vidas delante de Dios, han puesto sus vidas en orden? Porque si tú has venido a este lugar y es posible de que tengas fama porque pensar en la congregación que el Señor nos ha permitido hasta este momento, que tratamos de someternos a lo que está escrito en su palabra, de enseñarla con fidelidad como está escrita y como el Señor ha llevado a que se escriba. Pensar en que hemos sido bien alimentados, bien enseñados acerca de lo que dice tu palabra, y es posible que cada vez de que hables con personas a tu alrededor acerca de cualquier tema, siempre tengas la respuesta correcta bíblica porque te has alimentado bien. Tal vez tengas fama de que dices lo que es correcto delante de Dios y dices lo que está escrito. Tal vez tengas fama de que te congregas en una iglesia de sana doctrina. Tal vez tengas fama de que buscas agradar a Dios. Pero piensa en un momento y analiza realmente tu vida. Delante del Señor tú podrías decir que la sana doctrina que has aprendido la estás viviendo, la estás obedeciendo, conforme a ella estás llevando tu vida. ¿O es solamente eso? Fama, fama y fama. ¿Qué hay dentro de ti, dentro de tu corazón? Lo que aprendes, lo que se te enseña, lo que el Señor permite que se nos enseñe en este lugar. ¿Qué hay de eso dentro de ti, en tu corazón? Al momento de aplicarlo, ¿qué hay en tu vida? ¿Solo es fama? ¿Solo es exterior? Si el Señor fuera el que estuviera delante de ti en este momento, estuvieras en este lugar solo con Él y Él hiciera el análisis de tu vida, ¿cuál sería el resultado de la evaluación que Él podría hacer de ti? ¿Podría decir que estás vivo? ¿O te diría que eres solo fama y que estás muerto? ¿Cuál crees tú? Iglesia, el Señor no le ha hablado al de al lado ni al del frente cada vez que nos ha dicho revísate. Nos ha hablado a cada uno de nosotros. Ha hablado directamente a cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho cada vez que el Señor nos ha llamado a eso? Porque ha sido misericordia que hasta el momento haya dicho revísate. Porque cada vez que dice revísate está diciendo tienes una oportunidad. Y ahora vamos a ver lo que nos va a decir el Señor. Pero el Señor está diciendo revísate, es por darnos una oportunidad. Una oportunidad más, iglesia. Ahora piensa en el estado de lo que dice el Señor acerca de esta iglesia. Muchas veces he escuchado historias de personas que han creído que están muertas, pero en realidad estaban vivas y estaban a punto de sepultarlas o algo por el estilo, pero estaban vivas. Pero es mucho más terrible lo que el Señor dice acá, porque acá la fama es de estar vivo. Y la fama es algo que puede creer el hombre, que no puede ver lo que ve Dios. Y cada más de que lo escuchemos, puede que nosotros también lleguemos a creerlo, que sea así. Pero es terrible lo que el Señor le dice a esta iglesia. Tienes fama de estar vivo, lo cree la gente y lo crees tú. Lo creen lo que están a tu alrededor, lo cree el mundo y lo crees tú también. Pero tú no estás vivo, estás muerto. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Dice el versículo 2, despierta. Despierta, iglesia. ¿Sabes por qué el Señor lleva tanto tiempo insistiendo en revísate? ¿Por qué piensas tú que lo hace? Tal vez siempre que lo dice miras a tu alrededor. ¿Cuál será el que no se ha revisado? Eres tú. Eres tú al que el Señor hoy le dice, despierta, es a ti, iglesia. Despierta.
¿Hasta cuándo el Señor va a tener que decirnos, revísate? ¿Hasta cuándo vamos a tener que venir a este lugar para escuchar un sermón más que lo que está haciendo es acumular juicio si no nos arrepentimos? Es lo que el Señor ha esperado cada vez que ha dicho revísate. Que haya arrepentimiento en nosotros. ¿Cuántas veces lo has escuchado en todos los últimos 6 meses? Quizás por poner un poco, porque sé que lleva mucho más tiempo haciendo esto. Y diciéndonos lo mismo. Pero el Señor sigue insistiendo por misericordia, por nosotros, porque espera que nosotros despertemos. El Señor le dice a esta iglesia, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Esta iglesia estaba en una apariencia quizás de ortodoxia, de que seguían lo que el Señor decía, o que se predicaba quizás lo que está escrito, pero el Señor realmente conoce la intimidad y la vida espiritual de cada uno de nosotros. Muchas veces yo me he preocupado cada vez que el Señor dice insistentemente con nosotros y tanto tiempo, revísate, revísate, revísate. Pero a veces nos acostumbramos, eso creemos, a como dice muchas veces cada vez que se predica de esta manera, a que nos den palo. Pero tal vez te estás engañando en pensar de que, nos dieron palo, si realmente tu vida no llega a ser revisada por ti mismo y a ponerla en orden con el Señor. Porque el Señor no te trae aquí para que recibas palo, te trae aquí para que aprendas a vivir conforme a lo que Él espera de nosotros. Para que nuestra fe en Él sea fortalecida, que creamos con la finalidad de que seamos salvos y de que tengamos la comunión con Él que Él espera que tengamos. Por eso Él lo hace, iglesia. Pero el Señor insiste en que revisemos y todavía seguimos haciendo lo mismo. Seguimos de la misma manera. Hoy el Señor nos llama a que nos despertemos. Y no es el que te despierte porque te estás durmiendo ahora en medio del servicio. El que te despierte significa, ya te he hablado cómo está tu vida, ya te lo he dicho, tú eres consciente y sabes cómo estás, no con el hombre, conmigo, y sigues de la misma manera. Y quizás esta sea la última vez que te lo diga, así que despiértate. Tenemos que despertarnos, iglesia. ¿Sabes por qué todavía te incomoda cuando hay aire, cuando hay frío, cuando hay calor, cuando hay espacio para sentarte, cuando no hay espacio, cuando te ubican en un lado, cuando te ubican en el otro lado? ¿Sabes por qué todas esas cosas te incomodan? Porque todavía estás dormido, porque el propósito con el cual te congregas no es venir a glorificar el nombre de Cristo. Porque si el propósito fuera ese, no te importara dónde te ubicaran, no te importara el calor, no te importara el frío. Vienes con un solo propósito, iglesia, glorificar al Señor. Pero es triste ver todavía como muchos se molestan si hay calor, se molestan si hay frío, se molestan si hay sillas adelante, se molestan si hay sillas atrás, si hay un lado, si hay el otro. ¿Qué venimos a hacer a este lugar? Nos pregunta el Señor, ¿qué vienes entonces a hacer a este lugar? ¿Al glorificarme? Como les decía ahorita, escuchar un sermón más para juicio. Hay un solo propósito con el cual nosotros nos congregamos. La gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Si no ha sido ese el propósito con el cual te has congregado, y pueda que hayas venido a todos los servicios en el último año, pero si no ha sido ese el propósito, quizás no estés vivo, estás muerto. Solamente estás en medio de la fama, de la apariencia espiritual. Porque no puede haber otro, iglesia. No puede haber otro. Que el Señor nos hable, que nos acerquemos para escuchar su voz, para escuchar lo que dice su palabra, es buscar la gloria de Cristo.
Pero si vienes a este lugar y escuchas, ¿para qué escuchas? ¿Por el conocimiento bíblico solamente? ¿O por la gloria de Cristo? Porque si es por la gloria de Cristo, al escucharlo vas a ir a buscar al Señor, porque cada vez que el Señor, y han habido últimamente mensajes muy fuertes, el Señor nos ha dicho prácticamente lo mismo. Yo veo lo que hoy tenía que predicar y es lo mismo que ha dicho últimamente. Los que me dicen Señor, Señor, nos dijo hace poco, pero realmente es nuestro Señor, nos decía Él mismo. Es lo mismo que dice hoy. Porque si nosotros creemos y decimos estar vivos, pero estamos muertos, es lo mismo que decirle Señor, pero que no sea mi Señor. Y muchos siguen pensando todavía que la idea siempre es venir aquí a regañarnos a ustedes. ¿Creen ustedes eso? Tal vez muchos de ustedes no saben cuánto nos cuesta muchas veces venir a predicar esto. Muchas veces se oraba al Señor, Señor, dame un mensaje que sea un poco más de levantar el ánimo. Pero no hay otro como este que nos pueda levantar el ánimo, porque nos levanta a buscar lo que realmente es importante. Dice la Escritura, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Si vemos acá, entonces habla de algo que hay en medio de esta iglesia, y es que hay algo que todavía está en posibilidades de que el Señor siga dándole vida. Y aunque dice el Señor de que eso poquito que tienes está a punto de morir, es porque realmente esta iglesia solamente estaba enfocada en la fama que tenía. Lo que había dentro de cada uno, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, lo que había dentro de cada uno de los que estaban en esta iglesia era solamente vacío. Y por lo que sigue a continuación también nos vamos a dar cuenta, bueno, dice, despierta, fortalece lo poco que te queda. Hay una instrucción dada para aquellos que todavía les queda un poco de vida. Le dice, despierta, fortalece lo poco que te queda. Hay una instrucción dada por el Señor para esta iglesia de fortalecer lo poquito que quedaba, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Esta iglesia, y como lo decía inicialmente el Señor, tienes fama, hacía actividad, porque dice que el Señor está viendo sus acciones. Esta iglesia actuaba quizás aparentemente conforme a lo que el Señor decía. Esta iglesia hacía cosas y actividades quizás pensando que lo hacían para el Señor, pero realmente no lo era así. El Señor está diciendo, yo veo tus acciones. Tal vez lo que tú crees que es suficiente que ya has hecho para el Señor, lo que tú crees que estás haciendo quizás para el Señor, tal vez sean esas acciones como le dice el Señor a esta iglesia. Yo veo tus acciones, las conozco, pero hay algo que dice acerca de estas acciones. El Señor dice, no cumplen con los requisitos de mi Dios. Y tiene mucho que ver con lo que el Señor inicia diciéndoles, dice, tienes fama de estar vivo. La gente veía a esta iglesia hacer cosas aparentemente espirituales. Tal vez tú hagas cosas aparentemente espirituales, pero quizás no cumplen con los requisitos de Dios. Porque el Señor dice, debes hacerlo como yo digo. Tal vez tú estás llevando una vida espiritual a tu manera, pero delante de Dios, como ahorita te decía, si el Señor te hiciera el escáner hoy, ¿qué te diría el Señor? ¿Tu vida espiritual sería a tu manera o a la manera del Señor? Dice el versículo 3, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. El Señor está diciendo que esta iglesia tenía una necesidad y era volver al Evangelio.
volver a creer en el Señor, y aunque podríamos decir de que esta iglesia quizás decía yo creo en el Señor, tal vez tú también digas yo creo en Cristo, cuando en el proceso que hacemos y que tuvimos en algún momento bastante con cada uno de ustedes en medio del proceso de membresía, era algo que se le preguntaba a muchos acerca del Evangelio, y es posible que muchos de ustedes lo hayan dicho como es, porque tal vez se sepan la teoría. Esta iglesia se sabía la teoría, pero había algo que hace parte del Evangelio que esta iglesia no cumplía. Porque si bien el Evangelio nos enseña de que a través de Cristo somos perdonados, el Señor también nos llama a abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Esta iglesia hablaba del mensaje de Cristo para salvación, pero sus vidas diarias no estaban siendo crucificadas para entonces negarse para glorificar a Cristo. Entonces, si pensamos cada uno de nosotros en nuestras vidas diarias, ¿qué podríamos decir? ¿Nos negamos para glorificar a Cristo? ¿Para obedecerle? ¿Para que Él se agrade? ¿Qué hacemos? Debemos evaluar nuestras vidas. ¿Solamente nos acordamos del Señor en el momento del devocional? ¿O solamente nos acordamos del Señor cuando nos congregamos? ¿Qué pasa con nosotros? El Señor hoy nos dice despierta, y ahora nos va a decir algo más. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Iglesia, por eso les decía de que está hablando del negarnos a nosotros mismos. La manera de realmente nosotros retener el Evangelio, y aunque no está hablando acá con todo esto que hemos leído de que debemos llevar vidas perfectas delante de Dios, sí debe verse el que nuestra fe esté puesta en Cristo, en que nuestras vidas sean negadas a nosotros mismos cada día. Y eso es lo que debemos retener con firmeza. Luego el Señor hace un llamado a esta iglesia nuevamente y le dice, arrepiéntete. Las veces que te has evaluado, para los que lo han hecho, cada vez que el Señor nos ha dicho, revísate, evalúate. Las veces que lo has hecho, ¿ha habido arrepentimiento en ti? ¿O se volvió solamente el remordimiento? Cada vez que fuiste confrontado con un mensaje de estos que el Señor nos dijo, revísate, identificaste algo que no estaba bien, ¿te arrepentiste? ¿Confesaste tu pecado delante del Señor? ¿O solamente te sentiste confrontado aquí y saliste nuevamente a lo mismo? Si ha sido de esa manera, iglesia, entonces es posible que ya no estemos vivos. Es posible que estemos muertos. Y la única manera de que haya vida nuevamente en ti, si tal vez te has identificado como aquellos que están muertos, es a través de lo que el Señor llama a esta iglesia, al arrepentimiento. Y es tiempo, iglesia, de que haya arrepentimiento. Nos mentiríamos a nosotros mismos si cada vez que el Señor nos ha hablado, diríamos, eso no fue conmigo. Cada uno de nosotros sabe, iglesia. Cada uno de nosotros sabe lo que el Señor quiere que cambiemos para su gloria. Pero si tú has sido de aquellos que está muerto, has venido a este lugar, has escuchado, lo has identificado, pero también quizás te ha dado lo mismo. Porque si cada vez que el Señor ha dicho revisa, te identificas siempre lo mismo, es posible que estés muerto. Y es por eso que hoy el Señor te dice, despierta, arrepiéntete, vuelve a lo que aprendiste al principio y reténlo con firmeza. ¿Hasta cuándo vas a pasar escuchando lo que el Señor te está diciendo que debes cambiar? Y aunque el Señor tiene límites, porque el Señor lo establece a través de lo que dice a continuación, dice,
Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. ¿Qué quiere decir el Señor de que aquel que ha estado muerto está lejos del Señor? Y el Señor está hablando a aquellos que decían ser su iglesia. Así como aquí muchos de nosotros dicen ser su iglesia, muchos están lejos del Señor. No están con el Señor. Y si están lejos del Señor, quiere decir entonces que están muertos, como lo dice aquí la Escritura. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Algunas versiones dicen, si no lo haces, vendré sobre ti. Sobre ti. ¿Sabes qué está diciendo el Señor, iglesia? Si no te arrepientes, si no despiertas, por eso decía, y quizás es la última vez que el Señor te lo dice. Y no lo estoy diciendo porque vayas a pensar que estoy profetizándote algo, es porque el Señor está hablando. Es posible que sea la última vez que el Señor te lo esté diciendo y por eso te dice despierta, porque en cualquier momento puedo caer sobre ti. Y no está hablando de un juicio del que te vaya a tratar de decirte hasta aquí llegaste para salvarte, no, iglesia, porque está hablando de vivos y de muertos. Y si alguno está muerto y el Señor viene sobre él, ¿crees tú que es para salvarlo? Despierta, iglesia. Arrepiéntete. Quiero que me acompañes a Mateo 24, capítulo 42, para que podamos ver un poco más de lo que el Señor está diciéndole ahí a esta iglesia. Mateo capítulo 24, versículo 42 dice, así que ustedes también deben estar alerta. Es lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia Sardis. Cuando le decía, despierta, le está diciendo, debes estar alerta. ¿Estás alerta hoy? Como nos decía hace poco el Señor a través de uno de los mensajes, ¿estás preparado si el Señor viene hoy? Esta iglesia estaba dormida, estaba perdida. Así que ustedes también estén alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Su Señor, nuestro Señor. ¿Sabes tú cuándo vuelve el Señor? ¿Qué día viene? Y si viniera ahora, en este momento, ¿estarías vivo o estarías muerto? Despierta y arrepiéntete, iglesia. Es tiempo de despertar. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Si el Señor viniera hoy, como también se lo dijo a esta iglesia que no sabe cuándo vuelve, nosotros tampoco, si viniera en este momento, ¿estarías preparado? ¿Te estás preparando para eso? Porque si no lo estás haciendo y si revisas tu vida diaria, revisa tu día de hoy, revísalo. ¿Lo hiciste pensando y preparándote para la venida del Señor? El Señor nos ha venido hablando del antiguo y del nuevo pacto. Y nos ha hablado de su venida. Y después de eso que nos ha enseñado el Señor, ¿cada día vives pensando en eso? ¿O vives en tus propios afanes? Despierta, iglesia. Debemos despertar. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos decir, estuve preparado y vino el Señor? Pero quizás tengamos solo fama de creer en el Evangelio, pero no lo vivimos. Nuestro hermano Leonardo nos decía algo hace poco y creo que es algo muy sabio. Hay una herramienta con la que podemos medir el estado, hablando específicamente de Misión Rescate, el estado espiritual de la congregación.
hay algo implícito para cada uno de los que dicen ser cristianos y es orar y predicar su evangelio. Implícito para cada uno de nosotros. Y se hizo un llamado para estos dos ministerios, oración y evangelización. Y de los ministerios que actualmente hoy tiene la iglesia, son los ministerios que menos tienen. En la oración deberían decir todos. Deberíamos estar diciendo, no, bajen la mano, bajen la mano. Pero es triste ver que son pocos. Pero ¿sabes por qué? Porque estamos dormidos. Ninguno quiere orar, ninguno quiere evangelizar. Es la radiografía de la iglesia. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo el Señor tendrá que decirnos esto? ¿O hasta cuándo será el límite de Él? Porque al decir el Señor a esta iglesia, no sabes el día en que volveré, está diciendo, tú no estás teniendo en cuenta de que tengo un límite. No estás teniendo en cuenta de que tengo un límite. Eso es lo que el Señor está diciendo a esta iglesia. He sido misericordioso, pero lo estás teniendo en poco. Esta iglesia estaba haciendo lo que dice la Escritura, teniendo por tardanza al Señor. ¿Estás tú teniendo por tardanza al Señor? Haces y deshaces pensando de que llegará el momento en que ya te pondrás juicioso con las cosas del Señor. Así no funciona, iglesia. El Señor se lo está diciendo a esta iglesia. El pensar de que nosotros podemos venir, pero luego ir allá afuera y hacer todo lo contrario a lo que hemos escuchado, es pensar que el Señor no vuelve por este momento. Y tal vez tú estés pensando igual que muchos de los que allá afuera no conocen al Señor o que quizás en algún momento han escuchado hablar del Señor o su evangelio. Muchos piensan de que en el último instante de su vida se van a arrepentir. Tal vez ese engaño también lo tengas tú en tu cabeza. Pero ¿sabes qué está diciendo el Señor acá? Tal vez tú no mueras y no tengas ese instante de arrepentirte. Tal vez yo venga. ¿Te vas a arrepentir en ese momento? Porque el día que el Señor vuelva, ya no habrá arrepentimiento. ¿Cómo te encontrará el Señor? ¿Cómo te encontraría el Señor en este momento? Quiero leer rápidamente lo siguiente que dice acá. Voy a leerlo para ustedes. Dice, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Es tremendo y terrible lo que dice el Señor aquí. Hipocresía. Eso también había en la iglesia de Sardis. Y tal vez en muchos de nosotros esté esa hipocresía. Tal vez muchos de nosotros creemos mostrar de que estamos bien con el Señor. Pero solo cada uno de nosotros sabe en este momento si está vivo, si está muerto, si lo poquito que queda está a punto de morir. El Señor te ha hecho un llamado hoy. Despierta y arrepiéntete. Despierta y arrepiéntete. Y vuelvo y repito lo mismo. Tal vez sea la última vez que el Señor te lo diga. Y no te estoy diciendo que tal vez vayas a morir cuando salgas. Tal vez de aquí en adelante tu corazón se endurezca aún más de que ya no va a haber el momento en que puedas arrepentirte. Cuando empezaba leyendo el mensaje de Sardis, ese pasaje habla de el espíritu de los 7 aspectos y hablaba del poder de Dios, porque acá en el siguiente
en el contexto está hablando de vida y de muerte espiritual. ¿Y quién es el único que puede traer vida espiritual sobre nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, entonces estamos muertos. Y si entonces el Espíritu de Dios no está en nosotros, estamos condenados porque no somos identificados como hijos. Y tal vez por tú estar pensando de que aquí muestras una apariencia ante el hombre, pero ante Dios estás mal, y si tal vez como el Señor quería dar ese mensaje, el mismo Cristo allá de pensar de que el Señor, listo, en algún momento ya organizo las cosas, mientras tanto hago de las mías, pensando de que puedes llevar esa caparazón de apariencia, tal vez por dentro ya en ti no mora el Espíritu Santo. Pero tú puedes seguir pensando que sí. Piensa en todo lo que el Señor te ha hecho ver. ¿Ha habido un cambio en ti? ¿Ha habido un cambio en ti, iglesia? Porque si no lo ha habido, hoy el Señor te dice, despierta y arrepiéntete. Despierta y arrepiéntete. Vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 3. Dice el versículo 4, sin embargo, hay algunos de la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. No está hablando el Señor de que había un grupo de personas que estaba viviendo, bajo el pecado, y que había otro grupo de personas que ya era perfecta y santa. No, está hablando de lo que ya habíamos hablado en los versículos anteriores, personas que habían retenido su evangelio y que estaban esforzándose por llevar una vida que agradara al Señor, esforzándose por negarse a sí mismo y vivir conforme a lo que el Señor dice. Este grupo de personas, para esto hay una recompensa y que lo dice el mismo Señor. ¡Wow! Qué tremendo es decir que el Señor mismo está diciendo de que va a caminar con nosotros, vistiéndonos de blanco, hablándonos de pureza, de santidad. Y la pregunta para nosotros sería en este momento, ¿es esa nuestra vida, esforzarnos por llevar una vida de santidad delante de Dios? Dice el versículo 5, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Como lo dice la Escritura, aquel que venciere o aquel que venciera hasta el final será salvo. De eso se está hablando acá la Escritura. Aquellos que se esfuerzan día a día por agradar al Señor, por vivir conforme a su palabra. Aquellos que al escuchar su voz se arrepienten y no endurecen su corazón. Aquellos que escuchan pero obedecen. Esos son los que está hablando el Señor acá, que caminarían con el vestido de blanco. Y dice la Escritura, nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. ¿Podrías decir tú en este momento que le perteneces al Señor? Porque si a mí me pertenece esta Biblia, entonces yo tengo la autoridad y el poder para hacer con ella lo que yo quiera. Entonces, si nosotros le pertenecemos al Señor, la manera en que podemos verificar eso es revisando si realmente hacemos lo que Él dice. Y hay algo también que dice aquí tremendamente, nunca borraré sus nombres del libro de la vida. O sea, también está diciendo el Señor que si bien nunca borrará los nombres de estos que caminarán con Él, vestidos de blanco, también está diciendo, yo tengo el poder y la autoridad para borrar sus nombres si en algún momento han estado inscritos en el libro de la vida. Es lo que el Señor le ha venido diciendo a esta iglesia. Tú perteneciste porque le está diciendo lo que tuviste en el principio. Esta iglesia tuvo el evangelio en el principio, vivió conforme a esto, pero ya estaba lejos de eso que tuvo al principio. El Señor le está diciendo, yo tengo
la posibilidad y la autoridad para borrarte. Es posible que por lo que el Señor nos ha dicho en esta noche, esté a punto de borrar nombres del libro de la vida. Como también es posible que el Señor haya borrado nombres del libro de la vida. ¿O acaso no tiene Él el poder para hacerlo? Pero el escuchar esto debe llevarnos entonces a desear ser parte de ese pueblo que caminará con Él vestido de blanco. ¿Quién de nosotros no desea ser parte de ese pueblo? Si desea hacerlo, entonces despierta y arrepiéntete. Y si el Señor nos está diciendo esto en esta noche, y yo no me excluyo de esto, es porque cada uno de nosotros debe pensar en lo que el Señor ha dicho. Si estás dormido, despiértate, porque puede que estés a punto de morir. Solo tú sabes si el Señor, cómo es tu vida con Él, para quién vives. ¿Vives para este mundo y para tus cosas y tu vida egoísta, o vives para Él? ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Porque aquí habla de los que le pertenecen. Y si yo le pertenezco a ese Señor, entonces yo voy a estar siempre buscando que sea mi Señor. Porque no habla de que le pertenecen a quién, a su Señor. Nos decía ahorita la palabra, su Señor. No le pertenecemos a cualquiera. Y si tú haces parte de estos que se están esforzando por ser vencedores, el Señor también te dice a ti, mantente entonces de esa manera. No te descuides, mantente alerta, como nos decía ahorita, velando. El Señor siempre, en medio de lo que enseñaba a sus apóstoles, siempre los llamaba a velar, a estar despiertos. ¿Qué podría decir el Señor de nosotros? ¿Estamos despiertos, velamos por el Señor? Despierta, iglesia. Sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. El Señor no solamente va a llevar a estas personas a caminar de blanco, sino que va a llegar delante del Padre a decir, ellos son míos. Una declaración que hasta al leerla podríamos decir de que el Señor lo hace con orgullo. Ellos son míos. El Señor se siente orgulloso de este pueblo. Y dice el versículo 6, para que de pronto no salgas de este lugar pensando, es que eso el Señor se lo anunció como un mensaje a la iglesia en Sardis. Dice el versículo 6, todo el que tenga oídos. ¿Cuántos de nosotros tenemos oídos? ¿Hay alguno que no haya escuchado? Todos. Dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice, lo que Él dice, ¿a quién? A las iglesias. Es la palabra del Señor para nosotros. Por eso hoy inicié invitándote a clamar para que el Señor te ayudara a tener la disposición para su palabra el día de hoy. Porque creo que el Señor ha sido insistente con nosotros, solo por misericordia de Él, no porque nosotros lo merezcamos. Pero es tiempo de que despertemos. Es tiempo de que haya arrepentimiento en nosotros. No podemos salir nuevamente con el remordimiento que pueda haber de haber nuevamente escuchado el Señor una vez más llamándome a arrepentirme, pero luego salir otra vez a hacer lo mismo. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de arrepentimiento. El Señor espera de nosotros arrepentimiento y nos llama a estar alertas, porque Él espera que algún día cada uno de nosotros pueda Él presentarnos delante del Padre y decir, es mío. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Y no esperes que yo te guíe a orar. El Señor nos ha hecho un llamado
directo, iglesia, despertar y arrepentirse. Si es momento y es tiempo en el que confieses tu pecado delante del Señor.